Bueno. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces con lo que estábamos viendo la otra vez. Recién empezamos en realidad porque la clase primera ocupamos la mitad de la clase en cuestiones más vale administrativas o generales sobre la materia y después recién en la segunda parte empezamos con Saussure. Los links ya están arreglados. Me avisaron sí, que había uno que estaba mal, era de mayo, no sé, una clase de mayo, no sé dónde la saqué realmente, pero bueno, ahora ya están arreglados, así que se pueden ver las dos partes correctas y completas. Bueno, esperemos que hoy ande un poquito mejor la conexión, aunque no estoy muy seguro. El técnico no vino, así que sigo esperando que me arreglen la conexión, pero por ahora aguantamos así. Sí, la conexión a internet es inestable, me avisan encima, sí, está muy bien. Bueno, sobre la clase pasada, de lo que vimos a la clase pasada, digamos, la segunda parte, ¿no? Que recién empezamos con Saussure, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? ¿Algo que quieran comentar? Yo sigo admitiendo gente porque hay gente que va llegando. Bueno, más o menos habíamos quedado en la división del lenguaje, ¿no? Que hace Saussure en lengua y habla, ¿no? Eso lo habíamos visto y hemos visto la primera característica, ¿no? Vamos a retomar más o menos desde ahí. Voy a ver si puedo compartir pantalla, aunque temo que se vaya todo a cualquier lado, pero bueno, vamos a tratar de compartir este esquemita. A ver, ahora dice que estoy compartiendo la pantalla y que ustedes deberían verlo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profesor. Ah, perfecto. Bueno, ese es el esquemita del cual les hablé el otro día, que no lo quería hacer en la pizarra porque tenía miedo de que se me fuera todo. La conexión estaba muy mal, bueno, pero la idea es que tenemos que empezar por acá, el lenguaje, ¿no? Dividido en lengua y habla, y después abajo, bueno, por supuesto, las características de lengua y de habla que pueden ir anotando como quieran, ¿no? En el orden que quieran, pero sobre todo esto les puede servir como una guía para la clase, digamos, y después hacen lo que quieren. Recuerden que hay un PowerPoint también donde hay muchas definiciones que son importantes, interesantes, ¿no? Eh, Así que eso también les puede resultar útil para ver las divisiones. Bueno, habíamos visto que la primera característica de la lengua era que se trataba de algo social, una institución social, un patrimonio social que pertenece al conjunto de los individuos, a la masa hablante, a una especie de mente colectiva. Mientras que el habla es la ejecución individual de la lengua. Habíamos adelantado también que de los dos polos hay uno que es un poquito más importante que el otro, y que además estamos buscando, es decir, a partir de eso estamos buscando cuál sería para él el objeto propio y exclusivo de la lingüística. Cuando veamos todo el esquema va a ser muy obvio cuál es ese objeto para Saussure, pero bueno, por ahora lo vamos viendo a poco. Evidentemente hablamos porque existe la lengua, gracias a que existe la lengua. ¿Sí? Si no existiera la lengua no podríamos hablar. Más importante, en este caso, evidentemente, la lengua. Vamos a ver que hay una mutua dependencia, pero en este caso se da más específicamente de esa manera. Hablamos porque existe la lengua. Si ninguno de nosotros hablara o, bueno, nos morimos todos, no existe más, digamos, un hablante de castellano, igual el castellano seguiría existiendo de alguna manera, en cierto sentido. Porque hay gramáticas, hay diccionarios, hay, digamos, tradiciones, hay literatura, etcétera, etcétera. Sí es cierto, por supuesto, que hay lenguas que mueren todos los días, ¿no? Porque efectivamente muere el último hablante o los últimos hablantes y no quedan huellas, no quedan rastros de esas lenguas. Eso es verdad.
Pero en principio, la importancia mayor está puesta del lado de la lengua por su carácter social, justamente, de que no es un producto individual, porque el individuo es, digamos, algo que dura un tiempito y se muere. Así nomás, digamos, ¿no? En cambio, la lengua no. La lengua dura a través de las generaciones. Pero además es lo que nos permite hablar. Yo hablo en este momento, después ustedes si me preguntan algo, también están hablando, si yo pregunto, etcétera. Y así que esa característica tiene que quedar, no digo que es la más importante, pero que tiene que quedar bien fija porque tiene toda una serie de consecuencias. En realidad, cada característica de la lengua y del habla tienen consecuencias importantes. Y que es bueno, por supuesto, tenerlas en cuenta y tenerlas siempre presentes, ¿no? Porque después se van a trasladar justamente a lo que nosotros estamos tratando también de buscar, que es el signo. Ya que la materia llama semiología, bueno, estamos buscando el signo, pero lo que pasa es que estamos pasando antes por el desarrollo que Saussure hace a través de la lingüística para llegar a la semiología y la definición de signo. O al revés, para llegar a la definición de signo lingüístico y después ampliarlo hacia la semiología. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Es un poco reconstruyendo el pensamiento saussuriano. Bueno, por ahí, hasta ahí está bien. ¿Qué otra característica más o menos habrán encontrado de la lengua? A ver si les ocurre alguna, buscaron, leyeron, alguna contribución que se les ocurra hacer. ¿Qué otra característica pueden tener la lengua y el habla? Así como contrapuestas, ¿no? Más gente está llegando, entonces. Bueno, no hay apuro, no hay apuro, pero igual recuerden, no se queden porque estudiar todo último momento no es lo mejor. Pero tampoco adelantarse ahora, por ahí no están en condiciones de hacerlo. Pero bueno, vayan un poquito siguiendo algunas cosas, ¿no? La segunda característica que voy a mencionar ahora, que también tiene una enorme importancia, es que la lengua es un hecho psíquico, mental, o sea, está en la mente. Recién hablábamos de la mente colectiva, ¿sí? O sea que se desprende un poco de eso, ¿no? La lengua está en la mente colectiva, social. También está en la mente individual, pero no completa. Completa está en la mente colectiva. La lengua es impuesta y el habla es voluntario. Perfecto. Bueno, ahora vamos a eso, sí. Ahora vamos un poco a eso. Eh, está bien esa característica, pero bueno, ya pasó el turno. No, ya empecé por otra. La lengua es mental, quiere decir que está de alguna manera en la mente. No sabemos muy bien qué es la mente, la verdad. Ahora está de moda estudiar, ¿no? Las neurociencias estudian la mente, muy bien, todo perfecto. No los que aparecen en televisión, digamos, que son todos chantas, pero las neurociencias son de verdad, son de verdad y son efectivamente ciencias importantes. Pero en todo caso, esto tiene como consecuencia muy importante, muy trascendente, que la lengua, por supuesto, no es perceptible, no es visible la lengua, si está en la mente de las personas parcialmente y de la totalidad de las personas hablantes completamente. ¿Sí? Si la lengua está como repartida. Es decir, compartimos una parte de la lengua, ¿sí? Todos compartimos una parte que, bueno, por supuesto, en general es la que nos permite comunicarnos hasta cierto punto. ¿Sí? Podemos comunicarnos en castellano hasta cierto punto, por supuesto. Y si sumamos todas estas mentes individuales, nos da una mente colectiva. Pero, claro, ahí, digamos, no es un espacio o un lugar material o sustancial donde esté la lengua. Uno diría, bueno, concreto, no es concreto, pero a Saussure no le gustaría mucho esto, porque para él la lengua es algo concreto. No le gusta que lo acusen de que la lengua es una abstracción. Ya vamos a ver a otro autor que sigue, que sí dice que la lengua, para Saussure, en realidad es una abstracción. Pero a Saussure eso no le gusta mucho, entonces, bueno,
Lo de concreto y abstracto es un poquito complicado de entender en este contexto inicial. Lo importante es que, bueno, es evidente que si la lengua está en la mente, no es visible ni perceptible. Entonces, claro, ahí podemos ver una dependencia inversa, de tal manera que la lengua solo puede manifestarse a través del habla, ¿no? El habla, como es una ejecución individual de la lengua, bueno, de alguna manera la manifiesta en lo concreto, ¿sí? Y esta es la parte del habla que tenemos que poner en esa columna que quedaba, bueno, a la derecha, ¿no? Lengua, habla, bueno, ¿qué pasa con el habla? Si la lengua es mental o psíquica, qué es el habla? Bueno, el habla tiene varias cosas, varias características juntas que le vienen del lenguaje también. ¿Se acuerdan que decíamos que el lenguaje es algo muy complejo, que tiene muchas partes, muchas características, puede ser estudiado desde muchos puntos de vista y eso a Saussure eso no le gustaba. Bueno, toda esa complejidad, digamos, la va llevando para el lado del habla, ¿no? Por ejemplo, el habla es justamente un hecho físico, porque es sonido. El sonido es un hecho físico, ¿no? Es un fenómeno físico. Existe porque puede transmitirse por un medio inevitablemente físico. En este caso ni siquiera es el aire, porque no estamos comunicándonos directamente, ¿no? Sino que es un medio electrónico, o como quieran llamarlo. Pero obviamente igual es un medio físico, ¿sí? El habla necesita un medio a través del cual eh, transcurrir, digamos, ¿no? Discurrir, atravesar ese medio. En el espacio, bueno, no se podría hablar porque no hay aire, digamos. Habría que hablar en todo caso por algún medio electrónico también, como estamos haciendo ahora. Pero lo que importa es justamente que el habla es sonido, ¿sí? Transmitido directa o indirectamente. Yo hablo, ustedes me escuchan, ustedes hablan, yo escucho, ¿sí? Es también, y este es otro aspecto que tiene el habla, fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque el organismo humano está parcialmente preparado o diseñado para hablar. Diseñado es una manera de decir, ojo, esto no implica una postura religiosa, sino simplemente que obviamente tenemos órganos que nos sirven para hablar y para escuchar también, ¿no? Claro. Pero digamos, uno tiene algunos órganos son compartidos, ¿no? Tienen otra función también y algunos son específicos, ¿no? Tenemos los pulmones, tenemos la laringe, las cuerdas vocales, la boca, y dentro de la boca los dientes, la lengua, etcétera. Todo eso nos sirve para hablar, y eso es un mecanismo fisiológico. Fíjense que sí, justamente, y es individual, por supuesto, porque cada organismo es individual. Uno puede tener un problema fisiológico que le impida hablar, o oír también, ¿no? Como yo, digamos, ¿no? Yo soy sordo, pero hay personas que no pueden hablar por diversas razones, que pueden ser por alguna malformación o por una cuestión psicológica, etcétera. Pero bueno, eso no afecta a la lengua, afecta el habla de esa persona, nada más, pero no la lengua. La lengua sigue existiendo, aparte de los problemas que pueda tener esa persona, ¿sí? Que pueden ser más graves, menos graves, se pueden curar, a veces sí, a veces no, etcétera, ¿sí? Se pueden corregir, bueno, eso son cuestiones individuales, pero fisiológicas, ¿sí? Obviamente, por el hecho de que el organismo desde ya es del individuo. Y después también tiene un aspecto psicológico, ¿sí? Que es por ahí lo que sugirió acá la compañera recién, ¿no? En el sentido de que la lengua es impuesta y el habla es voluntaria. Si el habla es voluntaria, quiere decir que hay un elemento psicológico dentro del habla, porque la voluntad es algo absolutamente psicológico. Yo quiero hablar y por lo tanto hablo. En la medida en que no quiero hablar, no hablo. Por supuesto hay manera de obligar a alguien a hablar, sí, pero dejémosla aparte porque no son agradables. En principio, uno habla cuando quiere, digamos, ¿no? Si quiere, ¿sí? Y eso es un fenómeno psicológico que pertenece al habla y pertenece al individuo. También del lado de la audición puede darse, porque la atención que ustedes están prestando en este momento o no, es un fenómeno psicológico también, ¿sí? La atención, la capacidad de concentración.
por ahí ya dentro de 5 o 10 minutos ya no me escuchan más, digamos, ya está, se borran y listo. Bueno, ya no me prestan más atención, ¿sí? Y es un fenómeno psicológico también, ¿sí? Puede ser voluntario o involuntario, bueno, no importa, en este caso puede ser involuntario también, pero digamos que tiende a ser voluntario, no me quiere escuchar más y se va, listo. Entonces, bueno, ahí es, toda esa parte queda para el lado del habla, ¿sí? Lo puramente mental queda en el lado de la lengua, sí, tal cual. Y como la compañía sugirió por ahí, eso es impuesto. En realidad esto ya venía desde la característica social. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, desde el punto de vista de la lengua, el individuo es pasivo, porque se limita a aprender una lengua que ya está formada desde varias generaciones anteriores. Entonces, bueno, la aprende de manera pasiva. Por lo menos una en realidad, porque puede aprender dos o tres, pero esto ya es una cuestión innecesaria de alargar un poco, ¿no? Hay personas que son bilingües, bueno, de nacimiento es medio difícil, bueno, es una cuestión que tiene que ver con la psicología del aprendizaje de la lengua, que no nos interesa, a Saussure tampoco le interesa demasiado. Hay personas que son bilingües desde la infancia, o trilingües incluso desde la infancia, porque en su casa se hablaban dos lenguas o tres al mismo tiempo y bueno, se aprenden. Pero bueno, por lo menos una se aprende, ¿sí? Entonces, uno es pasivo respecto de la lengua, pero respecto del habla es activo, ¿sí? Como dijo la compañera, el habla entonces es un acto voluntario, ¿sí? Entonces, eso es también interesante para contrastar, ¿no? Como segunda característica en las columnitas estas virtuales que estuvimos mostrando recién, donde había puntitos nada más, porque no iba a poner cada una de las características. No es una palabra nada más, hay que explicarla, digamos, ¿no? Cada característica hay que explicarla adecuadamente, con ejemplos, etcétera, ¿no? Y tienen todo el material ahí necesario para ampliar, con más ejemplos si es necesario, ¿no? Aunque por ahora los ejemplos no son demasiado necesarios, es un poquito más abstracto esto, ¿no? Ya vamos a llegar a otros terrenos. Eh, Podríamos dar una tercera característica, que en realidad es compleja también, tiene varios aspectos. La lengua es, podríamos llamarlo de varias maneras, estable, invariable, inmutable. ¿Sí? Después más adelante quizás podamos ver el tema de la inmutabilidad de la lengua y la mutabilidad también. Que la lengua cambia, ¿sí? Pero cambia, bueno, primer corte de hoy, primer corte involuntario. Sigo. No sé qué ven ustedes cuando se corta, yo no veo nada, digamos. Eh, Digo, la lengua es en principio inmutable o invariable o estable en el tiempo, ¿no? Esto estaba un poco ya también implícito en lo social, en el hecho de que la lengua atraviesa varias generaciones, ¿no? Y digamos que a mediano y corto plazo la lengua es igual, es siempre la misma. Bueno, segundo corte, ¿eh? Está muy bien hoy el tema. Digo entonces que la lengua es igual a sí misma durante mucho tiempo. Al mismo tiempo está cambiando, eso lo vamos a ver después, pero por supuesto el cambio se realiza a muy largo plazo y es inadvertido por los individuos. Los individuos no podemos ver el cambio lingüístico, ¿sí? Porque vivimos demasiado poco tiempo en relación con lo que dura una lengua, ¿no? El castellano alguna vez fue latín, por supuesto el cambio del latín al castellano no se realizó en una noche, no es que se fueron a dormir hablando latín y se despertaron hablando castellano, fue un cambio lento, ¿no? Y como dice Saussure, además, de un lado de los Pirineos se empezó a hablar en castellano y del otro lado en francés. Es decir, que es un proceso complejo y lento. Pero, por supuesto, también eso implica que algún día va a cambiar la lengua y va a cambiar el castellano a otra lengua que no podemos saber cómo va a ser. Tiene que ser totalmente distinta y por eso no podemos imaginarla. Podemos imaginar pequeños cambios, pero esos no son cambios verdaderamente en la lengua, sino en el habla.
los cambios verdaderamente lingüísticos, o sea, de la lengua, no podemos verlos y no los vamos a ver. Más allá de que, por supuesto, a la humanidad no le quedan mucho más de 20 o 30 años, ¿no? Pero supongamos que le quedaran más de 30 o 40 años, bueno, qué sé yo, si le quedan algunos siglos, seguramente el castellano se transformaría. También el francés y todos los otros, las otras lenguas se irían transformando seguramente, ¿no? Siguiendo la misma ley que tiene que ver con la historia hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no hay mucha más historia, digamos, ya queda poco de historia, ¿no? El mundo va a estar, ¿no? Nosotros no en él. Y también, esto es importante, aunque correlativo, ya un poco lo dijimos antes, la lengua es estable de individuo a individuo, o invariable de individuo a individuo, es decir, hablamos todos sustancialmente la misma lengua, que llamamos castellano o español, no importa, en este caso, ¿qué es más correcto? Eh, digamos castellano. Todos hablamos castellano, bueno, es más o menos la misma lengua. De tal manera que, por ejemplo, si imaginamos que pronunciamos todos los que estamos acá, acá es una manera de decir, por supuesto, en conexión o en desconexión, pronunciamos la misma palabra, supongamos perro, ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente la pronunciamos de manera distinta, ligeramente distinta, por diversas razones. Primero, bueno, cada uno tiene su propio timbre de voz, características personales de pronunciación, quizás alguna tonada característica que le imprime a la R un sonido un poquito distinto en cada lugar. También podría haber un defecto individual que es muy frecuente en la R, ¿no? Como Cortázar, que hablaba con la R, pero no era porque hablaba en francés, sino porque tenía un problema vocal. Hay varias personas conocidas que tienen ese problema que se corrige, ¿no? Pero bueno, a veces lleva tiempo. Pero yo dije la misma palabra, era la misma palabra, es la misma palabra, perro, ¿sí? Va a ser igual para todos, pese a esas pequeñas diferencias. Quiere decir que eso que tiene de igual esa palabra pertenece a la lengua. Es lo invariante, lo invariable, lo estable, ¿sí? Mientras que lo variable pertenece al habla. Las diferencias individuales pertenecen al habla. El habla es lo contrario, el habla es variable, ¿sí? El habla es mutable más rápidamente. Hay cosas que cambian en el habla con mayor rapidez y que a veces se incorporan a la lengua si permanecen un tiempo largo, si se usan un tiempo largo, probablemente se incorporen a la lengua, pero sin llegar a cambiarla. Porque, repito, para cambiar la lengua habría que cambiar algo que es muy complejo, ya vamos a ver, que implica, por supuesto, no solamente inventar una palabra, cualquier invento una palabra. El problema es que los demás la usen, sí, para empezar, ¿no? No es fácil que los demás usen una palabra que uno inventó, pero pasa a veces, ¿no? Los poetas, los cantantes pueden inventar una palabra que se haga común, pero es una palabra nada más. La lengua no está hecha de palabras. Ya vamos a ver que está hecha de otras cosas mucho más complejas. Por ejemplo, está hecha de número, de género, ¿no? Tenemos plural y singular, femenino, masculino, si quieren inclusivo, ¿sí? Y eso tiene que cambiar para que cambie la lengua. Eso así que es algo mucho más complejo, digamos, cambiar el singular y el plural y cambiar los géneros, muy complejo, y cambiar las desinencias de todos los verbos. No, eso es algo muy complejo y solo puede ocurrir a lo largo de mucho tiempo y no lo puede hacer un individuo. Ya eso después quizás lo podamos ver con mayor detenimiento. Igual hay un videito sobre el tema de mutabilidad e inmutabilidad que les puede servir. ¿Sí? En el campus está puesto y eso les puede servir también para verlo con más detalles si no llegamos a verlo acá. Pero lo importante entonces, la diferencia está en que la lengua es estable, el habla es inestable. Y es lógico que sea inestable porque si es individual, obviamente va a ser inestable. Porque al ser individual y hacer una ejecución individual, bueno, obviamente cada individuo es distinto y esa cuestión lo hace que hable de distinta manera, ¿sí? Pero no tanto como para que no se entienda, porque si no es en ese caso ya sería otra lengua, otro idioma. De hecho, los idiomas se definen
cuando hay alguna controversia y de una manera bastante sencilla, simplemente porque los idiomas no se entienden entre sí. ¿Sí? ¿No? Cuando uno habla un idioma y otro habla otro idioma, no se entienden. ¿Sí? Es así de fácil. En cambio, cuando se habla el mismo idioma, se entienden. Puede haber diferencias, por supuesto, de vocabulario, puede haber diferencias de pronunciación, de tonada, algunas sintácticas incluso a veces. Puede haber algunas diferencias sintácticas, las menos, pero sí aparecen algunas. Pero sustancialmente todos los que hablamos castellano. Es una redundancia, pero es importante tenerla en cuenta. Una redundancia importante, ¿sí? Ahora seremos 500 millones los que hablamos castellano. Bueno, nos entendemos, más o menos, pero en realidad nos entendemos, ¿sí? Ahora, no entendemos francés, ni inglés, ni ruso, ni otro idioma que no sea castellano, ¿sí? Por lo menos si no lo aprendemos, ¿no? Obviamente, uno puede aprender una cantidad ilimitada de idiomas, ¿no? Como el mismo Saussure que sabía, no sé, 30, 40 idiomas, ¿no? Sí, el lenguaje abarca el habla, como mostré recién en el dibujito, ¿no? Sí, claro. Abarca la lengua y el habla. El lenguaje es la suma de la lengua y el habla. Y la lengua es el lenguaje menos el habla. O sea, el habla resta del lenguaje, ¿no? Así que eso es importante también. Cualquiera se puede despejar como si fuera una fórmula matemática. El habla también es el lenguaje menos la lengua, ¿sí? Y el lenguaje abarca ambas. Es la forma que tiene Saussure de hacer un desglose, ¿no? Desbrozar el hecho sumamente complejo de lo que es el lenguaje y encontrar, repito, lo que dije antes, el objeto de la lingüística que a él le interesa y no a ninguna otra ciencia, solo a la lingüística, ¿sí? Por ahora es bastante obvio cuál va a ser ese objeto, ¿no? Porque, bueno, más o menos voy adelantando cuál es ese objeto. Digamos, ¿cuál le parece que puede ser, la lengua o el habla? ¿Qué sería más importante para Saussure, la lengua o el habla? El habla. Digo la lengua. La lengua. La lengua sería La más lengua. importante. Claro, La lengua. exactamente. La lengua es lo más importante por todas estas características, porque es social, ¿sí? Es decir, que abarca toda la sociedad, porque es mental, ¿sí? Y entonces es intocable, es imperceptible y es estable. Es estable. Y esto es importantísimo para estudiar, porque es muy difícil estudiar lo inestable, ¿sí? Lo que está cambiando y lo que es individual es muy difícil de estudiar. En cambio, lo que es general, lo que es social, ¿sí? Y lo que además es estable durante mucho tiempo, bueno, lógicamente es más fácil de estudiar. Entonces, claro, el objeto de la lingüística para Saussure es la lengua, ¿sí? Hasta el punto que, bueno, si se dice lingüística saussuriana, es una lingüística de la lengua. Lingüística de la lengua sería incluso una redundancia. Dentro de Saussure no habría que utilizarla. Porque él después habla, incluso hay un capítulo en el libro, que habla de una posible lingüística del habla, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer después del parcial. Vamos a empezar un poquito antes incluso del parcial. Una lingüística del habla, es decir, una posibilidad de estudiar ciertos fenómenos discursivos que son únicos, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con el individuo. Hay algunos elementos sistemáticos en el habla. Esto Saussure lo reconoce, lo que pasa es que no le interesa. No va para ese lado. Va para el lado de la lengua y se queda ahí. Y entonces nosotros vamos a hacer eso por ahora. Después cambiamos, ¿no? Pero vamos a ir viendo varios autores que nos van a ir llevando hacia ese otro terreno, que Saussure dejó, es decir, descuidado, ¿no? Y algo que es importante también, en realidad es sumamente importante, es el hecho de que para Saussure la lengua es un sistema, o la lengua es sistemática, es lo mismo, ¿no? Si con un adjetivo o con un sustantivo se puede decir igual, la lengua es sistemática o la lengua es un sistema, ¿sí? Si uno tuviera que definir así de manera, digamos, intuitiva, ¿no? General, no hablando de lingüística, sino hablando de general, de cualquier cosa, ¿qué características se les ocurre que tiene un sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Sí? ¿Qué hay en un sistema? ¿Cómo es un sistema?
Está programado. ¿Cómo? ¿Programado? Sí. Bueno, en parte sí. Sí. ¿Hay reglas? Reglas. ¿Reglas y convenciones? Reglas y convenciones, sí, La estructura. sí, ahí está muy bien. Un sistema tiende a ser cerrado, ¿no? Sí, tiende a ser cerrado. Sí, articulación entre partes, perfecto. Laura. Sí, Laura, levantaste la manito. Levantaste la manito así para hablar. Bueno, no sé. Tiene el micrófono apagado. ¿Estás hablando, Laura? Sacá, por eso, el micrófono, tenés apagado el micrófono. Tenés apagado el micrófono. Yo no lo puedo prender yo. ¿Podés prender el micrófono? O escribir. Homogéneo, ahí alguien me puso homogéneo, bárbaro, eso está bien. El sistema es homogéneo, fundamental. Que sea homogéneo, exactamente, porque es lo que está buscando justamente Saussure, ¿no? Eso heterogéneo que era el lenguaje, ¿no? Que es un quilombo. Vieron el meme, hay un meme famoso sobre Saussure, relativamente famoso, ¿no? Que dice, Saussure dice, el lenguaje es un quilombo, entonces alguien le dice, no podemos decir eso, Saussure. Entonces Saussure dice, bueno, está bien, pongamos que es heteróclito y multiforme. Bueno, sí, efectivamente, heteróclito y multiforme significa que el lenguaje es un quilombo. ¿Sí? Pero justamente la lengua no. La lengua es homogénea, no es un quilombo. ¿Sí? Y casi todas las cosas que dijeron y que pusieron en el chat estaban bien. Yo sigo esperando a Laura que hable por si quiere, no sé, en cualquier momento me puede interrumpir, no hay problema. Pero está el micrófono apagado. Hay una articulación entre partes, dijeron por ahí. Hay una serie de reglas. El sistema es cerrado. O sea, no se puede abrir por cualquier lado, no es fácil de abrir. Sistema y estructura podrían ser casi sinónimos, si se quiere, ¿no? Hay muchas estructuras. Un edificio necesita una estructura. Y es una articulación entre partes. Justamente lo que no es no es un montón de cosas. Ya en cualquier momento se corta, pero bien, se va a cortar la primera mitad, ¿no? No es un montón de cosas así desordenadas, todo lo contrario. En un sistema hay orden, hay reglas, los elementos tienen su función, está organizado, perfecto. ¿Sí? Los elementos tienen su función, su organización, ¿sí? Incluso hasta su programación en la medida que son hasta cierto punto previsibles. ¿Sí? No a largo plazo, porque es otra cosa.